Bueno, es un privilegio estar nuevamente con la iglesia El Mensaje de Vida y hacía una memoria, un historial. ¿Cuántos hombres de Dios no se han parado en este púlpito y han predicado la palabra del Señor y han dejado un legado, una huella y, y ha sido de edificación para muchas personas? Y por eso cada vez que me toca el privilegio de estar acá siento una responsabilidad muy grande. Pero tengo la plena confianza que es el Señor el que pone el mensaje y las palabras que Él quiere que ustedes y yo escuchemos esta mañana. Inicio con una pregunta y sé que ustedes tienen la respuesta. ¿Cuál creen ustedes que fue el propósito principal de nuestro Dios al crear, levantar y llamar al pueblo de Israel como su pueblo escogido? Dios quería que el pueblo de Israel fuera de bendición para las naciones vecinas, que el pueblo de Israel fuera ese pueblo que llevara y transmitiera el mensaje del único Dios a esos pueblos idólatras, a esos pueblos que no conocían al Dios verdadero. Y al hacer esto, ellos iban a glorificar a Dios, al ser de bendición para todas esas naciones. Ahora la pregunta, ¿cuál será el propósito por el cual Dios creó la iglesia? Exactamente el mismo. Él quiere que seamos de bendición para aquellos que no le conocen y que seamos portadores de su gloria, de su palabra, de su mensaje. Ahora le pregunto, ¿cuál cree usted que es el propósito de Dios para usted como persona, como creyente, como hijo de Dios? Es exactamente el mismo. Dios quiere que nosotros vivamos para su gloria y que todo lo que hagamos seamos portadores de su gloria, reflejemos su gloria con sus vecinos, con sus amigos, en su trabajo, donde quiera que usted se desarrolle. Y esta es una frase que aparentemente es una frase muy gastada, pero aún no estamos viviendo al 100% ese propósito para el cual Dios nos ha creado, nos ha llamado y nos ha salvado y ha iniciado ese proceso de santificación. Entonces, el propósito principal para todo creyente, para mí, para usted, debe ser glorificar a Dios día a día, con todo lo que hacemos, con lo que decimos, nuestras conversaciones, nuestros intereses, nuestras metas. Isaías 43:7 dice lo siguiente: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Lo vuelvo a leer. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Y ya en el Nuevo Pacto, el apóstol Pablo, en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios 10:31, él dice lo siguiente: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo, desde lo más básico, lo muy terrenal como comer, beber, hasta lo más espiritual, algo más sublime. Todo lo debemos hacer para la gloria de Dios. Pero cuando estaba yo preparando este mensaje, yo me hacía la pregunta, ¿qué es la gloria de Dios? ¿Qué es la gloria de Dios? ¿Cómo podemos definir la gloria de Dios? Entonces fui al diccionario bíblico Mundo Hispano y nos da una definición. La gloria de Dios es el valor de Dios, la presencia de Dios en la plenitud de sus atributos, en algún lugar o por todas partes. En los atributos, según el diccionario Mundo Hispano, tenemos plasmada la gloria de Dios, en los atributos divinos. Y el diccionario teológico Bacon
define el término gloria más utilizado en el Antiguo Testamento como kabod, con K, kabod, que significa peso, importancia, resplandor. Y con frecuencia se refiere a cosas que muestran gloria humana. Por ejemplo, riquezas, buena reputación y posición espiritual. Sin embargo, indica la presencia y poder de Dios. El término griego del Nuevo Testamento para la gloria es diferente, es doxa. Y ocurre muchas veces esta palabra comunicando los mismos significados generales de kabod, que es la gloria en el Antiguo Testamento. Y el apóstol Pablo lo usa con frecuencia en sus epístolas. Para Pablo, la gloria propiamente pertenece única y exclusivamente a Dios. Y ahí termina el comentario de Bacon. Ahora, pensemos. En primer lugar, nosotros como iglesia, como creyentes, debemos darle la gloria a Dios por su carácter, por su persona y por su naturaleza. Vamos a hacer un ejercicio, vamos a intentar, creo que lo vamos a poder hacer, pero antes de eso yo voy a estar leyendo algunos versículos de la palabra y ustedes me van a ir ayudando a encontrar el atributo que hace alusión ese versículo, pero sabemos que definir la gloria de Dios con palabras es difícil. Cualquier palabra que nosotros digamos como humanos se va a quedar muy corta si queremos definir la gloria de Dios. Toda su majestuosidad, su belleza. Es bien imposible describirlo con palabras, pero en los atributos podemos contemplar esa belleza del Señor, su creación, como Él creó la naturaleza. A mí que me gusta la naturaleza, yo me deleito cuando veo las imponentes montañas, los bosques, la naturaleza, las flores, desde una flor tan pequeña hasta aquellos bosques grandísimos. Yo me deleito y veo la grandeza de Dios, las noches estrelladas, cuando la luna está en su máximo esplendor, o el sol cuando está en lo más fuerte y brilla en el mar. Esa es parte de la gloria de Dios, de la creación de Dios, de la belleza de Dios. Pero también te creo a ti y me creo a mí. También como portadores de esa gloria. Y vamos a verlo más adelante. Entonces, como decía Tossel, es lo mínimo que podemos describir acerca del Señor. Porque Él es Dios. Es lo mínimo. Entonces, ayúdenme en este ejercicio. Voy a ir leyendo algunos pasajes y ustedes van a ir mencionando a qué atributo consideran que se refiere este pasaje. El Salmo 91:1 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y el Jeremías 32:17: oh Señor Jehová, he aquí tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. ¿Cuál será el atributo que nos dicen estos pasajes? Se los vuelvo a leer. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué atributo vemos acá? Exactamente, todopoderoso. Segundo, este es casi que el texto lo dice. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Aquí está el atributo, amor. La esencia de Dios es su amor. El amor del Señor no tiene fin, ni se han agotado sus bondades, dice Lamentaciones 3:22. Y siempre viene a mi mente el famoso texto de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahí estamos usted y yo. ¿Qué amor ha tenido el Señor con nosotros? Y los que llegamos al Señor ya un poquito jovencitos, adolescentes, podemos, creo que todos, pero en mi caso particular, yo estoy agradecidísimo con el Señor, porque Él me llamó, me rescató, me salvó. Si no fuese el caso,
Quizás yo ya estuviera muerto, no estuviera acá, pero Dios tenía un plan y un propósito para su vida. Y muchos de ustedes podrán decir lo mismo. Dios nos llamó. Fue tan grande su amor que dio a su Hijo unigénito para salvarnos. Entonces es todopoderoso, pero también es amor. Nadie es santo como tú, Señor. Nadie protege como tú, Dios nuestro. Nadie hay fuera de ti. ¿Cuál es el atributo? Santo. Nuestro Dios es santo. Otro. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Isaías 40:28. El atributo eterno. Ya vamos calentando motores. Vamos con otro. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Cuando alguien lo sabe todo, ¿qué decimos? Omnisciente. Nuestro Dios es omnisciente. Otro. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios es verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Vemos el atributo de la justicia, Dios justo. Otro más. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Proverbios 15:3. Omnipresente. Nos mira a todos. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Vamos con el último. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, y aquí está la clave, mas tú permanecerás. Y todos ellos, como una vestidura, se envejecerán. ¿Quién es el que permanece y no cambia? El Señor. Él es inmutable. ¿Podemos confiar en un Dios inmutable? ¿Podemos confiar en las promesas de un Dios que no cambia, como nosotros? Que nuestras emociones suben, bajan, vienen, van. Estamos enojados, de repente contentos y variamos mucho. Pero Dios es inmutable. Y ese carácter, ese atributo de Dios nos hace el estar confiados, el poder confiar plenamente en su palabra. Entonces, los hijos de Dios somos llamados a reflejar esta gloria. Imagínense qué responsabilidad y qué privilegio que nosotros reflejamos la gloria de Dios. Vivimos para su gloria. 2 Corintios 3:18. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él, a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Como la santidad que va en aumento desde el día que el Señor nos llamó y nos salvó. También esta es la figura acá, que nosotros cada día que pasa debemos reflejar más y más la gloria de Dios en nosotros. ¿Cuántos años tienen ustedes de haber recibido al Señor? ¿Cómo va el crecimiento? ¿Cómo estamos reflejando esa gloria de Dios? Yo recuerdo que yo recibí al Señor en el año 1984, ya hace ratos. Creo que no habían nacido algunos de ustedes. Y fue el proceso muy accidentado, hasta que el Señor me llamó y me afirmó. Quizás muchos de ustedes antes de que se convirtieron han estado fieles y han permanecido fieles. Pero el Señor desea que crezcamos. Cada día reflejemos más su gloria. Porque para eso hemos sido llamados. Ese es el propósito. Y si cumplimos ese propósito, vamos a ser plenos. No tenemos que andar buscando más cosas.
Ahí está la belleza, permanecernos cada día más a Cristo. Yo sé que los jóvenes, yo un día fui joven y a veces que siempre estamos queriendo dar nuestra mejor apariencia, tener un buen cuerpo, tener una buena piel, ser atractivos. Y está bien, perfecto. Pero no nos olvidemos que la belleza real es el parecernos más al Señor. Ese Jesús misericordioso, ese Jesús amoroso, perdonador, que no buscaba la manera de condenar, sino de perdonar y de salvar a aquel que se arrepiente. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Famoso texto, Efesios 2:10. Dios tiene planes para nosotros. Debemos reflejar esa gloria de Dios en nosotros. Y hoy al final, dentro de poco, yo quisiera que ustedes se llevaran una resolución en su vida. Una resolución. ¿Qué deciden hoy ustedes hacer? ¿Cómo ustedes van a reflejar de una mejor manera la gloria de Dios? Lo vamos a ver más adelante, pero vayan pensando a medida que el Señor nos habla. Señor, ¿qué resolución quieres que hagamos hoy? Porque conferencias y prédicas, si yo les preguntara cuántas prédicas han escuchado, yo creo que son miles, cientos. Pero el pueblo de Dios sufre avitaminosis, decía un maestro de la Biblia, falta de aplicación. Y eso es lo que hoy debemos de pensar. ¿Qué aplicación para mi vida? ¿Qué cambio voy a llevar hoy para mi vida? ¿Qué voy a hacer esta semana, este mes y por el resto de mi vida? Jonathan Edwards, él tenía más de 70 resoluciones en su vida y cada una de ellas las iba cumpliendo. Porque cada enseñanza que él daba, él resolvía y tomaba la determinación de hacer un cambio. Y eso es lo que hoy tenemos que llevar nosotros también. ¿Qué cambio vamos a hacer? Dice el apóstol Pablo que los que no tenemos ya ese velo de la ignorancia, sino hemos creído en Cristo, somos capacitados. O sea, Dios nos ha capacitado a través de su Espíritu para vivir y reflejar esta gloria de Dios. Entonces nuestro enfoque de vida debe ser glorificar a Dios. Pero esto, pongan mi atención, esto requerirá cambios profundos en mi manera de pensar y en mi manera de actuar. En mi convicción, en mi mente, mi convicción y en mis acciones. Pero también cambios del corazón para que se vean reflejadas en las obras. Porque si no seríamos como fariseos, seríamos hipócritas porque solo pudiéramos dar una buena apariencia a los que nos ven, pero internamente no hemos sido cambiados. Y eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo. Ahora, ¿seremos capaces de anteponer la fama, la reputación y el honor de Dios antes que mis propias metas, mis proyectos, mis reconocimientos, mis amistades, mis títulos, mis finanzas, mis relaciones personales? ¿Seremos capaces de anteponer la reputación de Dios antes que mi reputación? ¿La fama de Dios, la buena fama de Dios antes que mi propia fama? Recuerdo cuando estaba en mis años de estudiante en la San Carlos, yo viajaba, a veces me venía en bus y caminábamos de ahí del periférico hasta la universidad, hasta el campus universitario. Y el último periodo, por lo regular, terminaba a las 8:50. 8:40 terminaba el último periodo. Pero veníamos varios de Escuintla y yo me quedaba en Palín. Entonces lo que hacíamos era que nos turnábamos
a llevar vehículo y todos colaborábamos con combustible. Yo como me quedaba en Palín, pues prácticamente casi muy rara vez llevaba ahí vehículo porque siempre me iba con los de Escuintla. Pero un día viernes yo miraba que todos se reían, ¿verdad? Todos se reían y me miraban. ¿Qué está pasando aquí, verdad? Bueno, pues ya tenían su plan. Tenían ellos, como decimos en Buen Chapín, su tamal. Y nos subimos a un picopón de esos Ford que llevaba un compañero grandote y nos fuimos. Pero yo, cuando me di cuenta, en lugar de agarrar para el Aguilar Batres, agarraron para acá, para el centro de la ciudad. Y que si llegaron a un nightclub de la zona 4. Y me dijeron, hoy sí tenés que entrar, me dijeron. Tenés que entrar y como de lugar. Y yo, no entro, les dije. Entren ustedes y yo aquí los espero. Y había otro compañero que también era creyente. Y cuando vio que yo les dije, no entro, él agarró valor también. Dijo, yo tampoco voy a entrar. Dijo. Pero pensando en la juventud, muchas veces podemos sentir una presión de aceptación, una presión de que van a decir que somos, no sé qué palabras usan hoy los jóvenes, pero, y poder hacer esa concesión. Pero Dios en ese momento me dio la valentía y la fuerza de decir, no entro, entren ustedes. No, que sos aquí, que sos allá, pero no entro. No pueden hacerme, no me pueden obligar. Y ahí me quedé esperando en el carro hasta que ellos salieron. Y que no sé qué, y empezaron y nos fuimos. Pero este pequeño acto de anteponer la fama y la gloria de Dios antes que mi placer y el sentirme bien y aceptado, sirvió para que muchos de ellos más adelante me buscaran para un consejo. Y algunos de ellos llegaron a los pies del Señor. Pero ¿qué hubiera pasado si yo hubiera cedido? Hubiera fracasado. Y el Señor hubiera sido avergonzado, porque ¿cómo es eso que aquel que habla de Dios, aquel que dice que es cristiano, y miren, haciendo lo mismo que todos? Entonces, muchas veces va a requerir un alto precio, va a requerir el morir a nosotros mismos, pero debemos ser capaces de anteponer la fama y la reputación y el honor de Dios antes que la nuestra. Veamos algunas maneras prácticas en que podamos glorificar a Dios. Pensemos en nuestro matrimonio, los que son casados. ¿Cómo podemos glorificar a Dios en nuestro matrimonio? Aceptando el diseño divino. El rol del esposo dice la palabra que es amar, cuidar, proteger, liderar a su familia. Ser ese sacerdote, dar el ejemplo. Pero cuesta. Cuesta porque a veces las damas dan apariencia de ser más espirituales que nosotros. Y así es. Pero el Señor nos ha puesto con ese rol y no podemos dar un paso atrás. Tenemos que decirle, Señor, ayúdame, yo quiero cumplir con mi rol. Y si tú me has puesto como sacerdote de mi casa, tú me vas a dar esa capacidad de hacerlo con amor, con ternura, con dulzura. Y las esposas ahora también ya tienen retos fuertes con la liberación femenina. ¿Qué dice la sociedad a la mujer? No te dejes. ¿Por qué vas a tener que estar sirviendo a tu esposo? Tú tienes más capacidad que él, lo puedes hacer. Pero la palabra dice que la mujer es la ayuda idónea, es la que apoya, la que ama, la que cuida su hogar, la que está ahí pendiente de su esposo, cuida a su familia, lo respeta a su esposo. Podemos glorificar a Dios en los roles que tenemos en nuestra familia. Los veo un poquito tristes ahí, asustados. Pero Dios nos capacita. Dios nos va a dar la fuerza porque ese es el diseño de Él. Como padres, ¿cómo podemos glorificar al Señor? Si nosotros somos responsables de lo que Dios demanda como padres, de guiar a nuestros hijos en la enseñanza de la palabra, en el temor de Dios, vamos a
vamos a estar reflejando la gloria de Dios con nuestros hijos. Hacerlo con amor, con entrega. Es nuestra prioridad la casa. Fíjense que los niños, el hogar es el lugar donde se espera que sea el lugar más seguro para un niño, para una niña. Se espera que ahí sea el lugar más seguro, pero lastimosamente en muchos hogares es el lugar más peligroso para un niño, porque el niño se le da acceso a internet, un acceso ilimitado, y el niño está expuesto a tanta basura y se vuelve un lugar peligroso para nuestros hijos. Un padre violento, una madre que destruye la autoestima de su niño con sus palabras, una madre amargada. Yo hace poco tuve que llevar mi vehículo con un electromecánico allá en Palín. Y yo estuve tal vez como unos 20 minutos ahí. Y a la par del taller había una señora. Tenía dos niños, una niña como de 8 o 10 años y un niño más pequeño. Pero esos 20 minutos para mí fueron eternos, porque esta dama le gritaba a su niña unas cosas tan degradantes que yo me sentía incómodo. Y le digo yo al mecánico, ¿y esa señora qué le pasa? Todo el día pasa así, me dice. Todo el día. Gritándole que esto, que no haces esto, que aquí, que... Miren, yo no puedo repetir esas expresiones. Yo dije, ¿cómo puede crecer esa niña y ese niño en ese ambiente? Son futuros delincuentes. Es gente que al crecer va a crecer con una amargura, con un resentimiento tal que no se espera absolutamente nada bueno. Los hijos, ¿cómo pueden dar gloria a Dios? Pues honrando a sus padres, guardándose en santidad, obedeciendo a Dios, siendo responsables con sus estudios y escogiendo sabiamente sus amistades. No hay más alegría, dice, que ver que mis hijos andan en la verdad. Ese es el gozo de un padre, el saber que sus hijos andan en la verdad. Y si ustedes jóvenes honran a sus padres, ustedes van a dar gloria a Dios. Ustedes van a glorificar a Dios. En nuestro trabajo, ¿cómo podemos glorificar a Dios? Pues haciéndolo responsablemente, con honestidad, con lealtad, con empeño. No únicamente por un salario. Claro, nadie va a trabajar de gratis, pero no únicamente por un salario, sino como para el Señor. Así debemos trabajar, como para el Señor. Y como ciudadanos, ¿cómo podemos reflejar y glorificar a Dios? Pagando nuestros impuestos, con honestidad. Jesús lo dijo, dad a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Orando por nuestras autoridades. Miren, nosotros tenemos que hacer una diferencia. Cuando usted platica con cualquier persona, ¿qué va a encontrar? Quejas, lamentos, murmuraciones. Usted debe ser diferente. No se puede unir. Usted debe ser portador de esperanza. Debe de orar por esas autoridades. ¿Estamos haciendo la diferencia en nuestras conversaciones? Bueno, en base a lo que sabemos, ¿cómo podemos evaluar si estamos dando ese fruto que glorifique a Dios? En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Yo no puedo pensar en un creyente que no dé fruto. Todo creyente debe dar fruto. Si no, no es un discípulo, según este pasaje, Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Por eso les preguntaba, ¿cuántos años tenemos de ser creyentes? ¿Estamos dando fruto? Debemos dar fruto. Un árbol que no da fruto, ¿qué se le hace? Se le corta y se termina. Pero Dios es paciente para con nosotros. Es paciente. Debemos dar fruto, hermanos. Pero ¿qué obstáculos impiden reflejar la gloria de Dios en mi vida? En primer lugar, la falta de confesión y arrepentimiento. Constantemente pecamos, nos alejamos del Señor, caemos en diferentes situaciones que no agradan al Señor, pero el Señor
Él está siempre presto para perdonarnos. Si buscamos su perdón y estamos arrepentidos, Él nos va a perdonar. El que encubre sus pecados no prosperará, dice Proverbios 18:13. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hechos 3:19. ¿Qué pecado tenemos oculto? ¿Hay algún pecado que estamos consintiendo? ¿Cómo está nuestra mente, nuestros pensamientos cuando estamos solos? ¿Cómo estamos los varones? Fíjense que hay estadísticas alarmantes, que hay un 10% aproximadamente, quizás ahora ya aumentó, pero en Estados Unidos hace algunos años, el 10% de los varones que asistían a una iglesia cristiana evangélica eran esclavos de la pornografía. Imagínense, eso es alarmante. O sea que de cada 10 hay uno que es esclavo de la pornografía. Pero Dios no quiere que seamos esclavos. Él quiere que seamos libres y que lo glorifiquemos. ¿Cómo están nuestros negocios? ¿Cómo estamos dando la gloria a Dios? Pensemos, que el Señor nos escudriñe, que Él vea en nuestro corazón. Otro obstáculo es la falta de obediencia a su palabra. Conocemos lo que Dios quiere de nosotros. Todos nosotros conocemos qué es lo que Dios espera de nosotros. Porque todos ustedes son conocedores de la palabra, igual que yo. Tenemos años de estar en el Evangelio. Sabemos qué es lo que Él quiere, pero a veces no estamos dispuestos a obedecerle. Empezamos a vivir una religiosidad de domingo. Ya fui al domingo, ya como que calmé mi corazón, mi conciencia. Pero esto no es de domingo, como dice el pastor. Somos una iglesia en misión, día a día, donde quiera que estemos. Estamos en misión. Entonces, debemos obedecer su palabra. ¿Estamos dispuestos a hacer un compromiso con el Señor? El compromiso es parte de ser creyentes. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A Él serviréis y a Él seguiréis. Él es celoso. Él no comparte su gloria con nadie. Solo a Él podemos seguir y glorificar. Solo a Él. Ya vamos a terminar. Otro obstáculo es la frialdad espiritual. Dejamos de alimentarnos espiritualmente, dejamos de leer la palabra, dejamos de orar. Se nos olvida. Pero sí alimentamos nuestra carne. Estamos viendo películas con alto contenido de violencia. Nuestros juegos también son violentos. Estamos viendo películas con un alto contenido sexual. Y muchas películas Hollywood se especializan en burlarse de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros no hacemos nada. Ahí estamos embelesados viendo ese tipo de películas. No podemos. Tenemos que hacer un cambio. Tenemos que salir de ese letargo que a veces vamos entrando lentamente y creemos que no es malo. Es que es diversión. Pero el Señor nos manda que glorifiquemos su nombre. Somos portadores de su imagen y de su gloria. No podemos ponernos a la par de la sociedad que no conoce al Señor. Tenemos que hacer una diferencia, aunque eso conlleve perder amistades. Por eso el Señor dijo, el que no dejare padre, madre, hijos, por mí, no es digno de mí. Si usted toma esa resolución, esa determinación de tomar su cruz cada día, la cruz que Dios le dio, y seguir al Señor, usted es un verdadero discípulo. Y eso va a requerir un costo. Pero Dios
Le va a dar la fuerza y le va a dar la plenitud y la satisfacción que solo Él da, ese gozo que Él da. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué dice? Permanece para siempre. Primera de Juan 2:15. Entonces, haciendo un cierre, nuestra vida completa debe ser un reflejo de la gloria de Dios. Nuestra vida completa, cosas pequeñas y grandes, lo cotidiano y lo extraordinario. Todo debe ser un reflejo de Dios. Lo que hago, lo que digo, deben tener esa correlación con mi llamado y mi propósito como creyente. No podemos divorciar nuestra fe, nuestra convicción allá afuera, en la calle. ¿Qué acciones vamos a tomar a partir de conocer y recordar específicamente esta verdad? ¿Qué resolución va a llevar usted hoy? Y quiero leerles una de las resoluciones que Jonathan Edwards, ustedes conocen de este personaje. Dice la historia que Jonathan Edwards, la influencia de Jonathan Edwards provocó que el 10% de su país se convirtiera al Señor. Imagínense, el 10% de su nación se convirtió al Señor por la influencia de este hombre, por la resolución que él tomó para vivir para la gloria de Dios. Y cito una de cientos de resoluciones que usted puede investigar de Jonathan Edwards. Él dice: tomo la resolución de que voy a hacer todo aquello que piense para la gloria de Dios, para la gloria de mi Dios y mi propio bien, beneficio y placer durante mi tiempo, sin ninguna consideración de tiempo, ya sea ahora, 3 millares de años. Me resuelvo a hacer cualquier cosa que sea mi tarea y deber para el bien y la ventaja de la humanidad en general. Tomo la resolución de hacer esto sin importar cuán difícil que se me presente, ni cuántas ni qué tan grandes puedan ser. Una firme determinación. Entonces yo lo invito a que usted también tome esa determinación. No importa cuánto cueste el precio de vivir para la gloria de Dios, lo vamos a hacer. Para nuestra familia. Miren, Él por su nación, por la humanidad. Hagámoslo por lo menos por nuestra familia. Empecemos con nuestra familia. Y luego pensemos en los demás. Tomemos esa resolución de vivir para la gloria de Dios. Acompáñenme a orar. Padre, sabemos que tu palabra es dura, pero al mismo tiempo, Señor, no tenemos a dónde más acudir, como dijo el apóstol Pedro. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Señor, ayúdanos como iglesia, como personas, como creyentes, a tomar esa firme resolución y determinación de vivir para tu gloria, que todo lo que hagamos te glorifique, cumplir con nuestras tareas, hacerlo, Señor, con excelencia, dar buen testimonio, dar fruto, Señor, confesar nuestros pecados, no tener pereza, Señor, de estudiar tu palabra, de orar, de poder compartir tu evangelio con otros, de llevar a otras personas a tus pies. Señor, porque no hay otro camino mejor. Únicamente tu palabra, Señor, tu evangelio es lo mejor que podemos tener. Y la salvación y la vida eterna que tú nos das no tiene precio. Señor, gracias por tus atributos. Gracias porque tú no cambias, eres fiel y podemos confiar en ti plenamente, Señor. Gracias, amado Dios, por tu iglesia, el mensaje de vida, donde tú has levantado hombres y mujeres que te sirven, Señor, y estás levantando una generación de niños y jóvenes instruidos, Señor, en tu palabra, en tu evangelio. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén.
Bendiciones, mis hermanos.